Agradecer, por supuesto, a la Sociedad Venezolana de Infectología por esta gentil invitación y permitirme compartir con ustedes una data que hemos generado en nuestra institución privada, el Centro Médico de Caracas, sobre caracterización clínica de los pacientes hospitalizados con el diagnóstico de COVID-19. Quisiera, antes de comenzar a hablar de los datos que hemos generado, comentarles un poco de cómo trabajamos en nuestra institución. En la institución se creó por necesidades, como en cualquier institución de salud a nivel mundial, una unidad de COVID para poder atender a estos pacientes que ingresaban a nuestra institución. Y como ustedes lo pueden ver, esta unidad está integrada por médicos intensivistas y médicos también especialistas en imágenes. No existe un médico tratante en nuestra institución para los pacientes que se hospitalizan en COVID, sino que trabajamos en forma integrada de unidad. Los pacientes ingresan a la unidad y hacemos un sistema de guardias cada 14 días para poder atender a nuestros enfermos. También nos planteamos la necesidad de aprender de la enfermedad tratando de generar datos propios sobre la enfermedad. Y en este sentido, pues diseñamos un estudio clínico que tenía como objetivo fundamental estudiar las características clínicas de los pacientes que ingresábamos a la institución con el diagnóstico de COVID-19, que para este momento ya hemos elaborado 3 documentos con nuestra data, y el que les voy a presentar es este documento que está en prensa en la Gaceta Médica de Caracas, y la primera autora es la doctora Laura Sánchez. El diseño de este estudio fue como se lo describí, es un estudio de características observacionales, retrospectivo, descriptivo, de revisión de historias clínicas, y utilizamos para la recolección de la data un instrumento que ha sido elaborado, que se llama el Formulario de Reporte de Casos de la Organización Mundial de la Salud, y que también se utilizó en un estudio grande descriptivo del COVID, como es el estudio ISARIC en el Reino Unido. La muestra de nuestros pacientes estuvo constituida por 556 pacientes que de manera consecutiva ingresaron a nuestra institución con el diagnóstico de COVID-19 en un año de pandemia, es decir, de marzo del año pasado a finales de marzo de este año. Clasificamos la enfermedad siguiendo los criterios del NIH, como ustedes conocen, los 4 estadios: leve, moderada, grave y enfermedad crítica, que no voy a insistir en ese aspecto. Y les voy a hablar un poquito de las variables que logramos medir. Pero las variables de las características clínicas de los pacientes, características demográficas, síntomas y el curso clínico intrahospitalario de los pacientes. Se midieron desde el punto de vista de laboratorio, lo que es un laboratorio de rutina para un paciente con COVID-19, y se hizo un análisis exhaustivo de lo que eran las tomografías de tórax de estos pacientes para el momento del ingreso, que quizás es lo que voy más a insistir, ya que me han pedido que dé la visión del neumonólogo, y como nosotros como los neumonólogos no somos fan de las imágenes pulmonares, pues voy a insistir un poco en lo que hemos hecho en relación con el análisis de las imágenes. Fundamentalmente hemos hecho 2 tipos de análisis: un análisis visual semicuantitativo que nos permite analizar la extensión o la gravedad del daño de parénquima pulmonar, y un análisis cualitativo que describe el tipo de lesiones que encontramos en el parénquima pulmonar y cómo es su distribución. Y desde el punto de vista de desenlace, evaluamos fundamentalmente los 3 tipos de desenlaces habituales, como son la necesidad de ingreso en las unidades de cuidados intensivos o unidades de alta dependencia, la estancia hospitalaria y la mortalidad intrahospitalaria. Quisiera entonces profundizar un poco sobre el tipo de análisis que hicimos en las tomografías de tórax. Como les dije, 2 tipos de análisis: un análisis semicuantitativo para evaluar la extensión o la gravedad del daño pulmonar, y para esto utilizamos la metodología recomendada por PAN y colaboradores. ¿Cómo se realiza este análisis semicuantitativo? Se le da una puntuación de afectación a cada uno de los 5 lóbulos pulmonares siguiendo este esquema. Si el paciente no tenía afectación en el lóbulo, pues se le daban 0 puntos, como ustedes lo pueden ver en esta fila de las 3 primeras imágenes. 1 punto cuando la afectación del lóbulo pulmonar era menor del 5%, como lo pueden ver en la serie B. 2 puntos entre 5 y 25%, como lo pueden ver en la serie C.
3 puntos 26 a 50% en la serie D, 4 puntos entre 51 y 75% de afectación del lóbulo, como lo pueden ver en la serie E, y la mayor puntuación, que era 5 puntos, cuando la afectación del lóbulo era mayor del 75%, como lo podemos ver en la última línea. Luego se sumaba la puntuación que tenía cada uno de los lóbulos y teníamos una puntuación total que variaba entre 0 puntos y 25 puntos. De esta manera, entonces, cuantificábamos la extensión del daño pulmonar. Y luego el análisis del tipo de lesiones que encontramos dentro del parénquima pulmonar, donde vemos las lesiones relacionadas con el aumento de la densidad pulmonar, como es la presencia de vidrio del lustrado, como se ven en estas primeras figuras, donde hay un aumento de densidad que permite ver la vasculatura pulmonar, y eso es lo que la diferencia del consolidado, donde son aumentos de densidades, como lo podemos ver aquí en la base pulmonar izquierda, donde no permite ver la vasculatura pulmonar, o combinaciones de ambos aumentos de densidad, vidrio del lustrado más consolidado, que es muy frecuente en los pacientes con COVID. Pero también se describen otro tipo de lesiones o imágenes tomográficas, como es el crazy paving, o lesiones también llamadas de empedrado, engrosamiento de septum combinado con vidrio del lustrado, el halo inverso, que es un rodete en el interior vemos aumento de densidad tipo vidrio del lustrado, y que es una imagen tomográfica que sugiere bronquiolitis obliterante, o el conocido BUP, que se ve muy frecuentemente secundario a procesos infecciosos pulmonares, o imágenes más en fase tardía, donde vemos imágenes de fibrosis pulmonar con apanalamiento y la presencia de las conocidas bronquiectasias retráctiles por fibrosis pulmonar. La forma como se reportaron estos hallazgos en la tomografía en el estudio que les he mostrado es una forma sistemática. Todos los pacientes tuvieron un reporte de la tomografía de ingreso de una manera sistemática, donde se describían todos estos hallazgos, todas estas imágenes, la distribución de los mismos y la puntuación o afectación de gravedad de cada uno de los lóbulos y la puntuación total, que era lo que nos daba la gravedad de los hallazgos tomográficos. Una vez entonces que les he explicado los métodos que utilizamos en este estudio, quisiera hablarles un poco de lo que ha sucedido en nuestro país. Realmente cuando nosotros vemos la curva epidémica de nuestro país, todos conocemos pues que es una curva que es típica de lo que llamamos una epidemia propagada, que es la que se transmite entre un individuo y otro, y que clásicamente aquí en Venezuela pues hemos tenido una curva que se caracteriza por dos brotes. Un primer brote que ocurrió en el año pasado, entre julio y septiembre del año pasado, y el otro segundo brote o segunda ola de la cual todavía estamos atravesando y que comenzó aproximadamente en enero de este año. Como todas las curvas pues, de epidemia propagada, los brotes secundarios o terciarios siempre son de mayor magnitud y de mayor temporalidad. Y cuando nosotros analizamos lo que ha sucedido con el número de casos que hemos atendido y hospitalizado en nuestra institución, vemos que es una imagen en reflejo de lo que está ocurriendo con el número de casos en nuestro país. Es una curva bimodal donde podemos distinguir claramente dos brotes de la enfermedad. El primero que coincide con el primer brote, julio-septiembre del año pasado, y el segundo en enero de este año, y cual tuvimos el máximo número de pacientes hospitalizados en el mes de marzo, y luego un posterior descenso, que es lo que se ha visto aparentemente en nuestra ciudad, con la característica típica de que el segundo brote fue de mayor magnitud y también de mayor temporalidad en comparación con el primer brote. Cuando hablamos de las características, ¿cuáles son las características de los pacientes hospitalizados con COVID-19? Y vemos qué se ha reportado a nivel internacional. Esta tabla resume varios estudios en lugares donde el impacto de la pandemia ha sido muy intenso, como por ejemplo China, Reino Unido, en Europa, España e Italia, y en Estados Unidos, Nueva York. Y no pretendo que lean todos los números que están incluidos en esta tabla, pero sí entonces tratar de hacerles un pequeño resumen de cuáles son los principales hallazgos que se han reportado a nivel mundial. Por supuesto, los números varían entre las series, pero el promedio de edad está entre 47 y 73 años, con una media entre todos estos estudios de 61 años. Predominio del sexo masculino, 57 años.
Los ingresos en la unidad de cuidados intensivos también variaron entre las series, pero varió entre 5 y 26% de los pacientes, con una media de 13. Y la mortalidad también varió muchísimo entre las series, como ustedes la pueden ver en esta fila. 1.4 el que tuvo menos mortalidad, hasta el de mayor mortalidad un 28%, con una media de alrededor de 18%. Nosotros en nuestra institución, en lo largo de este año de pandemia, 556 pacientes atendidos, hemos observado que al igual que el resto de los sitios que les mencioné, o los estudios que les mencioné, tenemos un predominio de pacientes del sexo masculino, 60% de nuestros pacientes. Nuestra edad promedio estuvo alrededor de 62 años, pero también podemos decir que el 75% de los pacientes que hospitalizamos eran pacientes mayores de 50 años. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, la mayoría de nuestros pacientes eran pacientes en estadios graves a críticos, casi 60%, y 38% pacientes con enfermedad moderada. Y la necesidad de ingresos a cuidados intensivos fue el 17%, comparable pues a las otras datos internacionales. Desde el punto de vista de laboratorio, solamente les voy a mostrar algunos marcadores importantes de laboratorio relacionados con la enfermedad. Podemos ver que linfopenia menor de 1000, frecuente 40% de los pacientes. Estos son los laboratorios para el momento del ingreso de nuestros pacientes, pero linfopenia severa apenas en un 20%. Trombocitopenia realmente no es frecuente, y sobre todo trombocitopenia significativa, menos de 130 en apenas el 8%. Una proteína C reactiva mayor de 1, casi todos los pacientes, pero por encima de 10 apenas en un 20%. Dímero D al ingreso elevado 40% y ferritina elevada 47%, y deficiencia de moderada a severa de vitamina D en casi un 40% de los pacientes. Nuestra estancia hospitalaria fue de promedio de 8.7 días, un día que tuvo menos tiempo de hospitalización y 78 días el mayor tiempo de hospitalización, y la estancia hospitalaria en el transcurso del año de pandemia se ha mantenido relativamente estable alrededor de esos 8 días. En cuanto a la mortalidad, pues tenemos una mortalidad general en el año completo de pandemia en los 556 pacientes, que es de 12.5%, pero esa mortalidad ha variado, hubo una variabilidad en el transcurso del año de pandemia, observando en el primer brote o al principio de la epidemia, pues los mayores valores de mortalidad que estaban alrededor de 26, 27%, y luego comenzamos a observar una disminución progresiva de la mortalidad intrahospitalaria hasta llegar actualmente a tener una mortalidad de alrededor del 10%. Cuando analizamos o queremos darle alguna explicación de por qué hubo esa disminución de la mortalidad, o hemos tenido esa disminución de la mortalidad, realmente no hemos hecho un estudio multivariado, multifactorial, con análisis ajustado a confundidores para poder tener exactamente la contribución de cada uno de los factores, pero nos atrevemos a especular que algunos factores probablemente hayan influido en este descenso o en esta diferencia de la mortalidad entre el primero y el segundo brote. Y uno de estos factores pudiera ser que en el primer brote tuvimos una mayor proporción de pacientes mayores de 60 años. También tuvimos una mayor proporción en el primer brote comparado con el segundo brote de pacientes con mayor gravedad de la enfermedad, y esto también coincide con un mayor valor en el puntaje de la tomografía de tórax en los pacientes ingresados durante el primer brote comparado con los pacientes sucesivos. Y quiero aprovechar estos últimos minutos para hablarles un poco de la importancia de las imágenes y los análisis que hemos obtenido, o los datos que tenemos desde el punto de vista del análisis sistemático de la tomografía, ya que me han pedido pues, que dé también una visión más relacionada con mi especialidad, que es la neumonología. Varios estudios pues, han evaluado la frecuencia de las imágenes tomográficas, así como también el valor pronóstico que puede tener la puntuación de extensión de gravedad de la enfermedad en la tomografía de tórax de ingreso en los pacientes que se hospitalizan con COVID-19. Y este es un estudio que fue publicado en la revista europea de radiología,
y que utiliza el mismo sistema que nosotros hemos usado durante todo este año para evaluar la gravedad del daño o la extensión del daño pulmonar. En primer lugar, vemos que los lóbulos más afectados son los lóbulos inferiores, que la distribución fundamental es periférica. El tipo de lesiones más frecuentes son las lesiones de aumento de densidad tipo vidrio deslustrado, y que consolidados solo comparado con el vidrio deslustrado, pues es un hallazgo infrecuente. Y otros hallazgos como el crazy pabbing o el halo inverso, que es un signo de BUP, infrecuente en menos del 4% de los pacientes. Pero quizás el hallazgo más importante es el valor pronóstico que encontraron en la puntuación de gravedad de extensión de la enfermedad. Aquellos pacientes que tenían un score por encima de 18, pues tenían una sobrevida significativamente inferior que los pacientes con una puntuación menor. Nuestra puntuación en las 532 pacientes en los cuales se logró realizar tomografía al momento del ingreso es una puntuación, un promedio de 11.6 puntos, y así como el resto de los países o las otras series, pues vemos que los lóbulos más afectados son los lóbulos inferiores. Y en relación con el tipo de imágenes que hemos encontrado, la imagen más frecuente como imagen aislada es la presencia de vidrio deslustrados de ubicación periférica bilateral en más del 50% de los pacientes, y la combinación de vidrio deslustrados con consolidados es un 40%. Consolidados solo, sin presencia de vidrio deslustrado, realmente es un hallazgo infrecuente y lo encontramos en menos del 3% de nuestros casos. Otro tipo de imágenes frecuentes fue las imágenes de engrosamiento de septum casi en la mitad de nuestros enfermos, al igual que la presencia de crazy pabbing, y halo inverso, que es, como les dije, una imagen de PUP, subjetiva de PUP, en 30% aproximadamente de los pacientes. Derrame pleural, realmente un hallazgo infrecuente y lo encontramos en menos del 10% de los pacientes. Y finalmente quisiera hablarles de la cuantificación del daño pulmonar y el posible valor pronóstico que tiene en nuestros pacientes. Hemos dividido el puntaje total de la tomografía en cuartiles utilizando pues el sistema estadístico para establecer los cuartiles. Y el primer cuartil serían aquellos pacientes con puntuación total entre 0 y 8, el segundo 9 a 12, el tercero 13 a 16, y el último cuartil que serían los pacientes con mayor daño pulmonar, aquellos que tienen más de 17 puntos, es decir, entre 17 y 25. Y en cuanto a la relación o cómo se comportaron pues, los pacientes y los desenlaces de estos pacientes según los cuartiles, vimos cómo observamos un incremento progresivo en la proporción de pacientes que meritaban ingreso a unidades de cuidados intensivos. A medida que aumentaban los cuartiles, podemos ver claramente como el 48% de los pacientes que ingresan en cuartil 4, pues son pacientes que al final terminan en la unidad de cuidados intensivos. Y en cuanto a la mortalidad, un comportamiento similar, un incremento en la proporción de pacientes fallecidos a medida que aumentamos en cuartiles, y casi el 32% de los pacientes que ingresaron en cuartil 4 en la puntuación de la tomografía, pues lamentablemente fallecieron. Hemos tratado en estos 20 minutos, y disculpen la interrupción, de hacer un pequeño resumen de algunos de los datos que hemos obtenido generando nuestra propia experiencia, diciéndoles entonces que al igual que las series internacionales, nuestros pacientes tienen, nuestro grupo de pacientes tiene un predominio del sexo masculino, que hemos hospitalizado principalmente pacientes con enfermedad grave crítica que representan alrededor del 60%, y que la mayoría de nuestros enfermos hospitalizados son pacientes mayores de 50 años. Nuestra tasa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, así como la estancia hospitalaria y la mortalidad, es comparable con otras series internacionales. También observamos una disminución progresiva en la mortalidad durante el año de pandemia, que probablemente pues hemos especulado que pudiera estar relacionado con diferencias en los diferentes brotes en cuanto a la edad y la gravedad de los pacientes que ingresaron, pero definitivamente tampoco podemos dejar de mencionar la posibilidad de la curva de aprendizaje del personal de salud que se espera ante la llegada de una enfermedad no conocida. Y finalmente, pues darles un mensaje en relación
con los hallazgos tomográficos, la cuantificación visual del daño pulmonar en la tomografía de tórax e ingreso puede ayudar a predecir desenlaces importantes clínicos en los pacientes intrahospitalarios, como son el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y desenlaces como la mortalidad. Y recomendamos entonces que la evaluación semicuantitativa visual de las tomografías de manera sistemática debería ser incorporada en los algoritmos de estratificación de riesgo, y recomendamos, por supuesto, la realización de informes estructurados de estas tomografías para poder conseguir y recoger esta importante información. Muchísimas gracias de nuevo por su atención.